Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estuvimos dando lectura en nuestro tiempo de la lectura bíblica de los versículos 13 al 18. Vamos a leer solamente un versículo para iniciar nuestra enseñanza. Les invito a buscar el versículo 18. Primera Tesalonicenses 4, versículo 18. Vamos a dar lectura a este versículo y vamos a orar para iniciar con el mensaje de esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Con deseos de que Dios hable en nuestras vidas, hermanos. Amén. Muy bien. Leamos juntos versículo 18. Dice así la Biblia, hermanos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo, hermano, está mencionando después de lo que ha dicho en los versículos pasados. Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué, hermanos? Con estas palabras. Palabras que tienen que ver, hermano, con esperanza que tenemos aquellos que estamos en Cristo. Y quiero hablar, hermano, en esta mañana sobre el tema, alentaos los unos a los otros. ¿Cómo necesitamos, hermanos, entender nuestra responsabilidad de alentarnos los unos a los otros? Hermano, no solamente necesitamos recibir aliento. Dice el texto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Le pido que bendiga este tiempo, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, que pueda ser de instrucción a su pueblo y principalmente que demos la gloria en todo lo que hagamos, Señor, al exponer su palabra y al recibir con atención su preciosa palabra. Por favor, ayúdenos, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. No vaya allá, hermano, pero en el libro de Hechos, capítulo 17, el libro de Hechos es el libro histórico, hermanos, del Nuevo Testamento. Nos narra el inicio de la iglesia y nos narra, hermano, algunos eventos del progreso de la iglesia hasta cierto punto. Hermano, gloria a Dios que la historia final de la iglesia no se ha escrito, hermanos. Nosotros somos la iglesia de Cristo y la historia se sigue escribiendo, hermanos. En Hechos 17 encontramos a Pablo cuando él estuvo en Tesalónica. Hermano, sucedieron cosas milagrosas. Pablo, después de haber estado en Filipos, va a Tesalónica y en esta ciudad, hermano, Pablo estuvo aproximadamente de 3 a 4 semanas, hermano, casi un mes. En ese tiempo la Biblia dice que él tomó las escrituras y expuso el evangelio y como resultado, hermano, hubo personas que creyeron. Hubo personas que se juntaron con Pablo y con Silas y nació la iglesia de Tesalónica. Hermano, Pablo no pudo durar mucho en Tesalónica, no porque no hubiera querido, no porque no tuviera el valor para hacerlo. Hermano, Pablo es un ejemplo de un hombre guiado por el Espíritu Santo. Pablo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo pueda hacer con una persona que le cede el completo control al Señor. Pablo se va de Tesalónica a Berea porque su vida corría peligro, hermano. Se alborotó la ciudad. Las personas que no creyeron juntaron, hermano, a ociosos, a personas que no tenían oficio ni beneficio, a ninis que había en aquel tiempo. Aquí no hay ningún nini, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios que estamos ausentes los ninis aquí, hermano. Esa gente revoltosa arma un alboroto para perseguir a Pablo y a Silas con la intención de quitarles la vida. Ahora, hermano, tiempo más adelante,
Pablo, preocupado, hermano, por el bien espiritual de los creyentes de Tesalónica, Pablo se estaba preguntando seguramente, ¿qué puedo hacer para saber de los hermanos de Tesalónica? Porque hubo fruto en la ciudad. ¿Y cómo hacerle para entrar en contacto con ellos? ¿Qué hace Pablo? Hermano, él no puede ir a Tesalónica. Diríamos, él está quemado en Tesalónica, hermano. Había en los postes, posiblemente se busca, hermano. No había eso, pero lo conocía la gente de Tesalónica y corría riesgo que Pablo fuera a Tesalónica. ¿Qué hace Pablo? Envía a Timoteo. ¿Con qué propósito envía a Timoteo? Para animar a los hermanitos que estaban pasando tribulación y ver, hermano, en qué situación se encontraban. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, y una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos, solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas que, hermano, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hermano, Pablo intentó ir a Tesalónica, no le fue posible. ¿Qué hace Pablo? Envía a Timoteo. Hermano, ¿cuál era el temor de Pablo? El temor de Pablo era que los hermanos que habían quedado en Tesalónica, por las persecuciones que experimentaban, por las tribulaciones que sufrían, el temor de Pablo es que las circunstancias que estaban viviendo les hubieran desanimado, hermanos. Y me detengo aquí nada más para decir lo siguiente. Hermano, cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo, mire, acuérdese de Pedro, cuando se baja de la barca para ir hacia Cristo, mientras Pedro tenía su mirada puesta en Cristo, todo estaba bien. Ahora, va caminando sobre las aguas. ¡Qué miedo! Pero como Cristo le dijo, ven, Pedro va caminando sobre las aguas, pero cuando Pedro quita la mirada de Cristo, ¿qué sucede? Empieza a hundirse. Hermanos, todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por batallas, todos pasamos por luchas, y el peligro de la batalla, de la lucha, de la tribulación que enfrentamos es que nos lleve a hundirnos. ¿Por qué? Cuando quitamos la mirada de Cristo. Era el temor que Pablo tenía, que los hermanitos de Tesalónica, por las tribulaciones que experimentan, se estuvieran hundiendo, se estuvieran desanimando. Pero ¿en qué condición se encontraban los hermanos de Tesalónica? Timoteo va, fíjese qué interesante, hermano. Timoteo va con la meta de ser de bendición. Y Timoteo se vino, hermano, bien bendecido, no por lo que él hizo, sino por lo que recibió, por lo que pudo ver de la actitud de los hermanos. Mire capítulo 3, versículos 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio, ¿qué, hermanos? Buenas noticias. ¿De qué? De vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos, ¿qué, hermano? Consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
porque ahora vivimos y vosotros estáis, ¿qué, hermano? Hermano, aquí encontramos a Pablo contento, satisfecho, alegre. Hermano, Pablo también está pasando tribulaciones. Pablo también está batallando. Pero, ¿cómo fue consolado Pablo? Al saber que los hermanos de Tesalónica, a pesar de las duras batallas que vivían, hermano, seguían adelante, estaban animados, hermanos, eran nuevos creyentes, y estaban animados, siguiendo adelante, fervientes en las cosas de Dios. Ahora, hermano, al leer la carta de Tesalónica podemos notar que Timoteo, además de dar las buenas noticias de la situación espiritual de los hermanos, Timoteo le comunica a Pablo ciertas dudas que los hermanos de Tesalónica tenían en cuanto a ¿qué, hermanos? En cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al arrebatamiento. Ahora, mencionamos que los hermanos pasaban persecuciones y al parecer algunos de los hermanitos de Tesalónica habían muerto. Hermano, no sabemos si les dio COVID y se murieron, o el Omicron, o el Trinitron, o el Megatron, o quién sabe qué. No sabemos de qué murieron, no sabemos si fue por causa de la persecución. El punto de Rodrigo, no nos dejes salir, Rodrigo, no los dejes salir. El punto es, hermano, que algunos hermanos habían muerto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda que tenían los hermanitos de Tesalónica? ¿Qué va a pasar con los que ya murieron cuando Cristo venga a llevar a los suyos? Hermano, los hermanos de Tesalónica sabían, tenían la expectativa, tenían la fe y la confianza. Cristo vendrá a llevar a los suyos. Pero los que ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Los hermanos le preguntaron a Timoteo, Timoteo, estamos preocupados, sabemos que Cristo prometió venir, pero Juan, María y Pedro y fulano y perengano, los hermanitos que ya murieron, aquellos hermanitos que aquí se congregaban con nosotros, ¿qué va a pasar con ellos? Porque ellos ya murieron. Y Pablo, en respuesta a esa pregunta, hermano, escribe Primera de Tesalonicenses. Y Pablo explica claramente la primera fase de la segunda venida de Cristo. Y note esto, la primera fase de la segunda venida de Cristo, la que conocemos con el nombre de arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo primera fase de la venida de Cristo? Porque la Biblia nos enseña, Cristo viene por los suyos, inicia la tribulación, la gran tribulación, y después de 7 años, Él viene con los suyos, venimos con Él. Hermano, en el arrebatamiento, Cristo no pone su pie en la tierra. Cristo, la Biblia nos dice, desciende a las nubes y arrebata a los que hemos creído en Él. Para después, hermano, más adelante, ahora sí viene y pone los pies sobre la tierra y reinaremos con Él. Ahora, hermano, ese evento llamado arrebatamiento de la iglesia o el rapto es el evento cuando Cristo recoge del mundo a los que hemos confiado en Cristo. ¿Y qué sucederá, hermano, en el llamado rapto de la iglesia? Mire, 4 cosas muy sencillas, y esto no es el mensaje, hermano. Esto solamente es un fundamento para lo que viene. ¿Qué sucederá en el llamado rapto de la iglesia? Número 1, versículo 17.
Primera Tesalonicenses 4:17, dice la Biblia: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde, hermanos? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Qué sucederá en el llamado rapto de la iglesia? Número 1, Cristo bajará a las nubes y llamará a los suyos, hermano. Llamará a los suyos. Primer cosa que sucederá en el rapto de la iglesia: Cristo desciende a las nubes. Segunda cosa, hermano, mire versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué, hermano? De los que duermen. No me refiero a nadie aquí que está cabeceando, hermanos, porque de repente parecen boxeadores ahí cabeceando, hermano. No se refiere a alguien que duerme en un sueño físicamente. La palabra dormir, aquí, hermano, Pablo la utiliza para referirse. Por ejemplo, recordamos con cariño, hermano, a la hermana Cuesta. Recordamos con mucho cariño, hermano, a nuestra querida hermana Rosa Ivette. Hermanos de mucho tiempo recordarán a la hermana Diony. Hermano, ¿qué pasó con ellos? Murieron, pero bíblicamente duermen. Se van a levantar. Gloria a Dios por ello, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. No de los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién, hermanos? A los que durmieron en él. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué, hermano? Resucitarán primero. Hermano Jesús, ahí estará su papá. Resucitarán primero, hermano. ¿Qué sucede en el arrebatamiento? Número 1, Cristo desciende a las nubes. Número 2, hermanos, serán resucitados para unirse con Cristo. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Ahí entraban aquellos hermanitos de Tesalónica, que cuando los hermanos reciben a Timoteo ya habían muerto. Aquí Pablo les está contestando a aquellos hermanitos queridos de la iglesia de Tesalónica que ya murieron. Cuando Cristo venga, cuando Cristo descienda a las nubes, Él desciende a las nubes, y lo que va a suceder es que los que están ahí en el sepulcro se van a levantar para unirse con el Señor en el aire. Mire versículo 17, una tercera cosa. Luego, ¿quién, hermano? Los que, ¿qué? Ahora, hermano, tome nota de esto. Al poner, no sé si usted ha tenido que poner en estos días, hermano, la fecha por alguna razón. Varias veces yo he puesto 21, hermanos. Es común, dijo alguien, eso pasa de enero a junio. No la muele, hermano. Está bien en enero, pero ya febrero no, hermanos. ¿Estamos en qué año, hermano? Hermano, 2022. Han pasado, hermano, aproximadamente 1980 años desde que Pablo dijo eso. Y nota lo que Pablo está diciendo, hermano. Luego nosotros los que, ¿qué? Hermano, ¿Pablo está hablando en futuro? Está hablando en presente. Hermano, hace aproximadamente 20 años que Cristo ascendió a la gloria. ¿Y sabe qué vivía creyendo Pablo? Que le va a tocar el arrebatamiento, hermano. Que le va a tocar el arrebatamiento. Hermano, si Pablo creía, tenemos 1980 años de razones para creer que estamos más cerca, hermano. Hermano, tercer cosa que sucederá, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano,
si en este momento fuese el arrebatamiento, los muertos en Cristo se levantan primero. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar, hermano? Es algo rapidísimo, hermano. Pero resucitan, se levantan ellos, luego nosotros, los que quedamos. Hermano, si hoy fuera el arrebatamiento, posiblemente el hermano Jesús Olivas viene a continuar con el mensaje. Los demás nos vamos, hermano. No sé quién recogería las ofrendas. El hermano tendría que hacer todo, yo creo. Hermano, si en este momento fuera el arrebatamiento, súbitamente se termina el servicio sin decir amén, hermano. Allá en el aire decimos amén. Allá en el aire, a ver a quién le encargamos que cierre el templo, hermano. Hermano, primer cosa, Cristo desciende a las nubes. Segunda situación, hermano, los muertos en Cristo se levantan para unirse con el Señor. Tercer cosa, los que estén vivos son arrebatados para unirse con el Señor, hermano. Y mire, cuarta cosa, versículo 17, hermano, la última parte, dice la Biblia, y así estaremos, ¿cuándo, hermanos? Siempre con el Señor. Hermano, estaremos para siempre con el Señor. Ahora, algo maravilloso que Pablo menciona a la iglesia, lo encontramos en el versículo 18, hermano. Nuevamente, por favor, tenga la bondad de leerlo conmigo, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué, hermanos? Con estas palabras. Hermano, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. No me malentiende lo que voy a decir, hermano. El aliento o la esperanza que debemos transmitir no tanto debiera ser, mira, yo me vacuné y no me pasó nada, aquí ando. Mira, yo he andado sin tapabocas y no me ha pasado nada. Hermano, alentaos los unos a los otros. ¿Con cuáles palabras, hermano? ¿Con cuáles palabras? Con la esperanza que tenemos en Cristo, hermano, de que Cristo prometió que Él vendría. Hermano, los ángeles dijeron a los apóstoles cuando Cristo ascendió, hey, ¿qué están haciendo? Le dicen los ángeles. Estaban mirando al cielo cuando Cristo se fue. Y los ángeles les dice, así como están viendo y vieron al Señor que se iba, así mismo lo verán también regresar, hermano. Pablo le dice a los hermanitos de Tesalónica, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, miren, no se espante, Cristo viene. Hermano, si algo le sucede, ¿sabe qué es lo peor que puede pasar, hermano? ¡Que se muera! Y si se muere y ya tiene a Cristo, en gloria a Dios, nos vamos con Él. Así es que, hermano, ¿por qué anda temeroso? Ahora, yo no digo, hermano, ande descuidado y haga lo que le dé la gana. No, lo que yo estoy diciendo, ¿por qué andamos temerosos? Lo peor que puede pasar es que nos muramos y no es maldición, hermano, porque vamos con Cristo. Hermano, mire lo que dice, no pierde Tesalónicas, mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37. Estamos ahí, hermanos. Los espero. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37. Llegamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano. Es más, léalo conmigo. Hebreos 10, 35 al 38, hermano. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, siempre que paso por este pasaje, se me vienen a la mente estas palabras. El escritor de Hebreos dice, porque aún un poquito. ¿Sabe cómo lo podemos leer, hermano? Porque aún un poquititititito.
Porque si hace, hermano, 1950 años, el escritor decía, aún un poquito, hermano, han pasado varios años, más de 1900, y aún no viene. Falta menos entonces, hermano. Aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué, hermano? Vendrá y no tardará. Hermano, necesitamos tomar aliento sabiendo que los creyentes no tenemos absolutamente nada de qué temer, hermanos. Ahora, amado hermano, es muy humano tener temor al pensar cómo será la muerte. Hermano, yo no sé usted, pero yo soy bien sacatón del dolor, hermano. No queremos que nos duela. Hermano, imaginarnos ahí postrados en una cama, imaginarnos, hermano, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Es muy humano que a eso le tengamos miedo. Pero le tengo una noticia, hermano. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Aún, hermano, si nos tocara sufrir, aún si nos tocara experimentar dolor, bendita gracia de Dios que ahí estará, hermano, para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos hasta el último día. Hermano, necesitamos tomar aliento con la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, me viene a la mente una pregunta, hermanos. ¿Para qué necesitamos, hermanos, alentarnos unos a otros? ¿Para qué necesitamos alentarnos unos a otros? Mire, leyendo la carta, creo que hay varias razones, hermanos, por qué necesitamos alentarnos unos a otros. Y algo que quiero decirles es lo siguiente: no necesitamos alentarnos unos a otros para mantenernos en una actitud pasiva a la espera que Cristo venga. Más bien, hermano, necesitamos alentarnos unos a otros para mantenernos en acción, haciendo lo que Cristo espera que hagamos mientras esperamos que Él venga. Hermano, muchas veces encontramos la idea de esperar en el Señor, de velar, de estar alertas. La idea de esperar en el Señor de ningún modo es, hermano, de ningún modo es estar en una actitud pasiva, hermano. No, necesitamos alentarnos unos a otros, le vuelvo a reiterar, hermano, para mantenernos a la espera de que Cristo venga, haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Y creo que el libro de Tesalonicenses, hermano, por lo menos nos puede sugerir 4 cosas para lo que debemos, hermano, alentarnos unos a otros. ¿Para qué necesitamos alentarnos unos a otros? Mire el capítulo 1. Mire el capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a quién, hermanos, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos, ¿qué, hermano? Nos libra de la ira venidera.
Pablo está diciendo, hermano, de los hermanitos de Tesalónica, del testimonio que ellos tenían, hermano, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Note, servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué? ¿Qué dice el versículo 10? Y esperar de los cielos, dice la Biblia, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. En otras palabras, hermano, ¿qué está diciendo Pablo a los hermanitos de Tesalónica? ¿Qué estaban haciendo ellos a la espera de que Cristo venga? Hermano, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Hermano, ¿para qué necesitamos alentarnos unos a otros? Para servir a Dios, hermano. Para servir a Dios. Querido hermano, si usted de alguna manera no está sirviendo a Dios, necesita tomar esperanza y aliento. Cristo viene y a la espera de Cristo, hermano, sirvamos a Dios. A la espera de Cristo, hagamos algo por Dios. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Que los hermanos de Tesalónica hacían muchas cosas, hermano, para sus ídolos. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. De los ídolos vinieron a Dios. ¿Y qué estaban haciendo los hermanitos? Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Hermano, la idea de ídolos tiene que ver, hermano, algo que roba a Dios el primer lugar. Pero ¿qué sucedió con los hermanitos de Tesalónica? Cuando vinieron a Cristo, nada más ocupaba el primer lugar sino Dios, sino su Señor, sino su Salvador. Hermano, Pablo está bien nervioso, Pablo está preocupado, Pablo está pensando, ¿cómo les estará yendo a los hermanitos de Tesalónica? Yo me acuerdo cuando nos corrieron de la ciudad, yo me acuerdo cuando salimos de ahí. A lo mejor Pablo en su mente, hasta yo pensé que ahí en Tesalónica moriríamos. Pablo pensaba, el ambiente allá está bien pesado, el ambiente allá está bien duro. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanitos de Tesalónica a pesar de las persecuciones? A pesar de las batallas, a pesar de las luchas. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Ahora, déjenme ampliar un poquito la idea que a lo mejor podemos tener, hermanos. Servir a Dios, hermano, servir a Dios, obviamente, tiene implicación, hermano, de servir en la iglesia. Hermano, sí, servir a Dios tiene implicación de servir en la iglesia, de participar en algún ministerio aquí en la iglesia. De preocuparse cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos que Dios me ha dado para servir a Dios en el ministerio de la iglesia. Pero déjenme decirle, hermano, servimos a Dios no solamente sirviendo en la iglesia. Servimos a Dios, hermano, no solamente trabajando en el ministerio de la iglesia. Mire, hermano, cada hermano, hermana que formamos parte de la iglesia, tenemos presencia. La iglesia tiene presencia donde usted se encuentre, donde usted trabaja, donde usted estudia, a donde usted viaja, a donde usted va. El ministerio de la iglesia tiene presencia y tiene alcance hasta donde usted y yo vayamos. No muy lejos de aquí, hermano, Colosenses, el libro anterior. Volteé unas 2-3 páginas a la izquierda y mire, no, una página posiblemente. Colosenses capítulo 3, versículo 23, hermano. Colosenses 3:23. ¿Qué dice, hermano? Y todo lo que ¿qué? Lo que hagáis, hacerlo ¿de qué, hermanos? De corazón, como para el Señor y no para quién. Y no para los hombres. Hermano, dice la Biblia, lo vuelvo a decir, a leer. Y todo lo que ¿qué, hermano? Lo que hagáis, hacerlo de corazón, dice la Biblia, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué, hermano? A Cristo el Señor servís. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si usted trabaja en la maquiladora, puede tener un supervisor,
Puede tener un superior, el ingeniero, no sé cómo se le pueda llamar. Puede usted tener un superior y cada mañana llega y se puede cuadrar delante del superior para preguntarle qué tiene que hacer. Pero la Biblia dice, hermano, que ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servís. Quiere decir que si usted, don Omar manejando un tráiler, hermano Jesús cocinando, hermana Grecia dando clases, hermano Juan allá cuando daba clases a los niños, cualquier cosa que hagamos, ¿a quién estamos sirviendo, hermanos? A Cristo el Señor servís. Y hermano, necesitamos alentarnos unos a otros para que todo lo que hagamos, hermano, realmente glorifique a Dios, para que todo lo que hagamos, hermano, lleve a otros a preguntarse, oye, ¿por qué tú no te quejas? ¿Por qué tú sí trabajas? ¿Por qué tú no te vas a perder el tiempo a fumarte un cigarrito allá a la vuelta mientras los demás nos partimos el lomo? ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no criticas? ¿Por qué tú no estás chigue quejándote del superior? ¿Por qué no te pagaron las horas extras y tú no te quejaste y seguiste adelante? ¿Cuál debiera ser la respuesta, hermanos? Porque estoy sirviendo a Cristo. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Y quién promete recompensa, mi querido hermano? El Señor promete recompensa. Hermano, ¿qué debiéramos hacer? ¿Por qué necesitamos alentarnos unos a otros para mantenernos sirviendo a Dios? Para mantenernos sirviendo a Dios. Oren mucho, hermano. Las próximas semanas voy a estar predicando sobre aquella frase: y todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Mire, es parte del lenguaje común de los cristianos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero pregúntese, ¿qué significa eso? Hermano, yo estaba preguntando en el instituto, en la clase, ¿qué significa eso? Y varios de los estudiantes no me supieron responder, hermanos. ¿Qué significa hacerlo todo para la gloria de Dios? Es muy común decirlo, pero ¿qué significa? ¿Qué implica eso? No se la pierda las próximas semanas. Hermano, dice la Biblia, hay testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, esperar de los cielos a Cristo, el que nos librará ¿de qué, hermanos? De la ira venidera. ¿Por qué necesitamos alentarnos unos a otros? Hermano, para servir a Dios. Si usted va a servir a Dios en lo que hace, no puede hacerlo a la y se va. Si usted va a servir a Dios en lo que hace, hermano, tiene que ser muy cuidadoso. Tenía una pequeña discusión con alguien, hermano, en cuanto a tomar, en cuanto a la cerveza y al vino. Y mire, es un tema altamente espinoso. Pero yo estaba pensando, ya ve que es muy común ahora, hermano, tomarse fotos, egolatrarse y subirlas a Facebook después, hermano. Ahora, hermano, y yo estaba pensando, a ver, ¿qué testimonio daría? Bueno, este es de Starbucks, hermano, pero imagínese que este Tecate modelo blanca, sudando. Y la subo a Facebook. Nada más es una. Es una. Y una no es ninguna. Una no es ninguna. O sea, ¿qué tiene? Díganme, hermano, ¿qué testimonio estoy dando? Ah, pastor, no se emborracha y Dios conoce mi corazón. Sí, pero los demás no. Y somos llamados a ser sal y a ser luz. Los demás no ven mi corazón. Y usted puede decir, pero Dios sabe. Sí, pero los demás no. Y somos llamados a dar testimonio a los demás. No, se salió, pastor. Pues me salió, a lo mejor el salido eres tú. Hermanos, a Cristo el Señor servimos. Estamos sirviendo a Dios. Necesitamos alentarnos unos a otros. ¿Para qué? Para servir a Dios, hermano. Pero no solamente eso. Mira el capítulo 2, hermano. Regresamos a Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 19. Pastor, ¿es malo subir fotos a Facebook? No, hermano, no me malentienda, no me malentienda.
Segunda Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20. Dice la Biblia, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué, hermanos? De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En su qué, hermanos? Vosotros sois nuestra qué, hermanos? Nuestra gloria y gozo. Ahora, hermano, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo, hermano, como ya lo mencioné al inicio, fue el instrumento humano que Dios utilizó para llegar un día, hermano, a la ciudad de Tesalónica y compartir el evangelio. Hermano, Pablo fue quien ganó a muchos de los hermanitos con el evangelio. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué les dice Pablo a los hermanitos? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De que me gloríe? Y responde con una pregunta retórica. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo veía a los hermanitos de Tesalónica, hermano, como su gozo, como su gloria, como su corona, en el sentido, hermano. Mire, vaya a Hechos 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Note lo que dice versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es que, hermanos, y algunos de ellos, que, hermanos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Versículo 6, hermano, dice la Biblia, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que qué, hermanos, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hermano, ¿de qué acusan a Pablo y a Silas? De trastornar el mundo entero, de trastornar el mundo entero. Hermano, la palabra trastornar tiene que ver con cambiar el rumbo de las cosas. Hermano, el sentido de las palabras de estas personas, los que trastornan el mundo entero, han venido acá. Lo que ellos quieren decir es lo siguiente: han llegado a nuestra santa ciudad de Tesalónica aquellos que andan echando a perder a la gente. Aquellos que echan a perder a la gente han venido también a nuestra tierra, han venido a nuestra ciudad. Aquellos revoltosos que echan a perder a la gente. ¿A qué se refieren los que echan a perder a la gente? Aquellos que eran marihuanos, aquellos que eran borrachos, aquellos que eran bien chúfulos, hermano, drogadictos, aquellos que andaban bien perdidos. Pero ahora, no era así en aquel tiempo, pero déjenme decirlo como si fuera nuestro tiempo. Ahora traen su Biblia bajo el brazo y están ahí en el templo cantando, gloria, gloria, aleluya, gloria a Dios. Antes cantaban, no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey, como dijo el gran filósofo que acaba de morir, don Chente Fernández, hermano. Antes se aventaban las de Chente, ahora santo, santo, santo. Cántelo, hermano. Señor omnipotente, siempre labio mío lo recelará. Hermano, gloria a Dios, que antes aquellos se aventaban las de Chente y quién sabe cuántas más, pero ahora, hermano, estaban alabando a Dios. Hermano, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Llegaron a Tesalónica, predicaron el evangelio y gente creyó. ¿Y qué decía Pablo de ellos? ¿Qué decía Pablo de ellos? Ustedes son mi gozo, ustedes son mi gloria en un sentido, ustedes son mi corona. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Necesitamos alentarnos unos a otros, hermanos, para seguir compartiendo de Cristo, hermano. Para seguir compartiendo de Cristo.
Hermanos, mire, con qué elocuencia podemos hablar, hermano, de nuestra versión del COVID. Hermano, con qué elocuencia y con qué fervor podemos hablar de política. Con qué elocuencia y entusiasmo podemos hablar de deportes. Podemos hablar de tantas cosas, hermano, que están en el ambiente. Pero cómo nos falta pasión, hermanos, para hablar de Cristo. Cómo nos falta pasión, hermanos, para escudriñar las Escrituras y aprender cómo compartir de manera eficaz, humanamente hablando, el Evangelio, confiando que el Santo Espíritu de Dios puede usar nuestros labios para hablar con denuedo, para hablar con poder, y que corazones duros sean quebrantados. ¿Para qué? Para que dejen los ídolos y vengan a Cristo y se unan con nosotros y adoren a Cristo como tú y yo lo hacemos, hermano. Pero cómo nos falta esa pasión, tristes hermanos, apáticos y aguados. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Cristo? Se pone callado el ambiente, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Hermano, necesitamos alentarnos unos a otros. ¿Para qué? Para seguir hablando de Cristo, para seguir compartiendo el Evangelio. Hermanos, se comparte una clase de evangelismo. Son la minoría los que se conectan, hermano. Usted pudiera decir, es que no sé, pastor. Es más, hasta las notas les mandan, hermano. Y tiene oportunidad de entrar a ver las clases. Pero no, yo nada más soy dominguero. Yo nada más a veces. Yo soy de los que me congrego, pero hasta ahí nada más. Hermano, necesitamos, mientras esperamos que Cristo venga, hablar de Cristo, hermano. Compartir el Evangelio, hermanos. Yo me quedo pensando cuántas personas, hermano, como aquel que iba sentado en su carro, que leía las Escrituras, y el Espíritu manda a Felipe a que se acerque a aquel carro, y Felipe le pregunta a aquel hombre, oye, vengo escuchando que vas leyendo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre responde muy sinceramente, no entiendo. Pero la pregunta es, ¿y quién me va a enseñar? ¿Quién me va a explicar lo que estoy leyendo? Hermano, necesitamos alentarnos unos a otros para mantenernos sirviendo a Dios. Necesitamos alentarnos unos a otros, hermanos, para compartir el Evangelio. Necesitamos animarnos, hermano, echarnos porras unos a otros en un buen sentido, ver en qué nos podemos ayudar, ver cómo podemos ser de mutua bendición, hermano, porque Cristo viene, hermanos. Termino diciendo esto, hermanos, posiblemente continuemos en la tarde, pero termino diciendo esto. Recuerdo hace muchos años, hermanos, yo era nuevo aquí en la iglesia y un hermano, estaba platicando con un hermano de la iglesia y el hermano me dice, pastor, la siguiente semana viene mi mamá. Y yo ya sabía que su mamá vivía, no sé si en México, no recuerdo dónde, por allá en el centro sur de la República. Y yo le pregunto al hermano, oiga, hermano, ¿y su mamá ya es creyente? No, pastor, creo que no, es bien católica. Y a mí se me ocurre decirle, oiga, hermano, y si un día yo llego ahí a visitarlos, así como que no quiero la cosa, y a lo mejor se da la oportunidad y le comparto el Evangelio. Yo pensé, hermano, que al hermano se le iba a iluminar el rostro y me iba a decir, sí, pastor, vaya, ahí lo esperamos. Y el hermano me dice, pues si quiere, vaya. Y yo le dije, mire, tal día voy a llegar en la mañana como a tal hora. Y sí, hermano, llegué. El hermano no estaba, había salido un pendiente. Yo espero al hermano y le digo, hermano, ¿andará por ahí su mamá? Pastor, está en la sala tomando café. Es más, si quiere, pásele, lo presento con ella y yo me tengo que ir, al rato vuelvo. Y pues ahí usted se le echa. Así me dijo, ahí usted se le echa. Pues nos le echamos a ver qué pasa. Hermano, él me presenta el hermano con su mamá y ya
empezamos a platicar y a platicar y a platicar. Y hermano, la señora hizo una profesión de fe. Como 2 horas, hermano, de esos 5 minutos, hermano Ortega, como 2 horas, hermano, ahí explicándole. Y la señora, hermano, hizo una profesión de fe. Hermano, la señora invocó a Cristo, oró y a los 2-3 minutos llega su hijo. Y yo le digo al hermano, yo, la verdad, yo estaba bien emocionado, bien contento, hermano. La doñita bien católica recibió a Cristo, profesó creer en Cristo, gloria a Dios. Y llega el hijo como pensando, hermano, que iba a encontrar ahí a Pierroya Octagón echándose un tiro ahí, hermano. Llega el hijo y yo muy emocionado volteo a él y le digo, hermano, ni cree ni se imagina lo que ha hecho su mamá. Y yo le digo a la señora, platíquele a su hijo, ¿qué hizo? Y la señora, hermano, le dice a su hijo, mijito, acabo de creer en Cristo. He puesto mi confianza en Cristo. Hermano, escúcheme. El hermano escuchó, se volteó, se fue. Como que hubiera escuchado. Quedaron campeones los Charros anoche. Bueno, a lo mejor le hubiera dado más gusto si hubiera escuchado eso. Hermano, mire, yo me quedé pensando, a lo mejor este cuate ni salvo es, hay que testificarle a él, yo creo. Hermano, escúcheme. Me da mucha pena decirlo, pero no somos muy diferentes nosotros. Hermanos, no somos muy diferentes. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano, y nuestro deseo de que otros sean salvos? Miren, no salvamos a nadie, hermano. Lo que Pablo y Silas hicieron fue exponer con las escrituras el evangelio. Hermano, no se trata de reinventar el mensaje, el mismo mensaje es el que la gente necesita escuchar. Necesitamos alentarnos unos a otros, hermano, para servir a Dios. Necesitamos alentarnos unos a otros para compartir el evangelio, hermano. Miren, mañana en la tarde a las 6 hay clase de evangelismo. Le animo, hermano. Si usted no puede venir, conéctese. Si usted puede venir, hermano, véngase y va a escuchar tremenda clase, hermano. Querido hermano, Cristo viene. Tenemos esperanza. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por su preciosa palabra. Muchas gracias por la tremenda esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque el día que menos nos imaginemos, el día que menos pensemos, Padre, nos pudiera tocar ser arrebatados, Señor. Mi Dios, no sabemos cuándo vendrá. Aún, mi Señor, si Cristo tardara en venir 100 años más y ya ninguno de nosotros estuviéramos aquí, Señor, tenemos la promesa de que nos vamos a levantar para unirnos con nuestro Señor en el aire. Padre, por favor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tomar conciencia de esta realidad y recibir aliento de su palabra, Señor, para esperar pacientemente su venida. Y mi Dios, Pablo claramente dice, no hubo error, no hubo equivocación. El Espíritu Santo le guió a escribir, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias por sus promesas. Pero gracias, Padre, por esta promesa tan especial de que usted vendrá. Ayúdenos, Señor, se lo pido en el nombre de Cristo. Así como estamos, hermanos, en una actitud de oración. Mi amado hermano, mientras escuchamos un himno de invitación, mire, no voy a decir más palabras, pero si usted quiere acompañarme en el altar, hermano, está invitado a hacerlo.
pudiera haber alguien que diría, Pastor Dávalos, si este día yo muero, la realidad es que no estoy seguro si yo iría al cielo. No estoy seguro si yo iría con Cristo. Quisiéramos ayudarle. Quisiéramos orar por usted y quisiéramos compartirle. Si usted nos diera la oportunidad, habría alguien aquí que diría, Pastor, si este día yo muero, la realidad es que no estoy seguro de que iría al cielo, pero quisiera llegar a tener esa seguridad. Habría alguien que diría con su mano levantada, Pastor, si muero hoy, no estoy seguro de que voy al cielo, pero quisiera llegar a tener esa seguridad. Ore por mí. Si alguien pudiera compartirme, sería una bendición. Habría alguien que diría, Pastor, ore por mí. Si este día muero, no estoy seguro de ir al cielo, ore por mí. Gracias, gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias, puede bajar su mano. ¿Habría alguien más? ¿Habría alguien más que diría, Pastor, si muero hoy no estoy seguro de ir al cielo? Pastor, ore por mí. ¿Habría alguien? ¿Habría alguien? Señor, gracias por su palabra. Gracias por su infinita misericordia. Ayúdanos, mi Señor, a seguir adelante, Padre. Gracias porque qué maravillosa promesa la que tenemos de saber que usted pronto vendrá. Señor, mientras esperamos ese día, ayúdenos a servirle con todo nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a mantenernos buscando oportunidades de compartir el Evangelio. Padre, ayúdenos, Señor, obra en nuestras vidas. Gracias por su palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.